Capítulo 19. Si gusta, nos ponemos en pie un minuto. Vamos a leer algunos versos nada más. Vamos a leer el verso 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Capítulo 20, verso 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Muchas gracias. Tomemos nuestro lugar. He querido leer algunos versículos señeros que nos recuerdan los temas tratados a lo largo del capítulo 19, del que nos hemos ocupado varias semanas. Vamos a retomar la esencia de este capítulo 19 y el principio del 20 para seguir adelante. Para 1452 se inventó la imprenta, el invento del milenio. El primer libro impreso en la historia fue la Biblia, y la conocemos como la Biblia de Gutenberg. Fue el libro más vendido, a pesar de que mucha gente no sabía leer, de que las impresiones estaban en latín en sus primeros años. En fin, un buen tiempo, el libro más vendido después de la invención de la imprenta fue la Biblia. En segundo lugar, el libro más vendido después de la Biblia fue este que tengo aquí, Malleus Maleficorum, que se traduce El martillo de las brujas. El libro más vendido después de la Biblia por poco más de 200 años. Hasta la publicación del libro El progreso del peregrino, que después desplazó a este en la cantidad de lectores. Entre 1485, es la época en que surge este texto, hasta 1678, que se publica El progreso del peregrino, casi 200 años. Este libro, El martillo de las brujas, fue el libro más vendido después de la Biblia. Ahora, este libro promovió la tortura y la muerte
de más de 70,000 personas, que insisto, fueron torturadas o quemadas. El 90% de esas personas fueron mujeres. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, porque a pesar de que hemos hablado varias semanas contra el pensamiento mágico, todavía hay muchas preguntas. Me han hecho llegar varias dudas. Yo les agradezco a todos los hermanos y hermanas que preguntan. No es ningún problema que pregunten. Eso me da gusto, pero también me permite ver que nos hace falta seguir reflexionando sobre algunos puntos, especialmente para entender un poco más acerca de la brujería y del pensamiento mágico. Porque hay un riesgo. Este libro lo escribieron 2 monjes dominicos, a quienes quería dar más poder la Inquisición para encontrar brujas. Aquí se describe que la brujería es real, según este libro. Se describe cómo descubrir que alguien sea bruja y cómo interrogarla y cómo ser inmune a las brujerías, etcétera, ¿no? Bueno, el riesgo es que un libro que estuvo aunado a las actividades inquisitoriales, a la superstición, a la tortura, a la muerte de muchas personas, da un tipo de ideas que hoy existen, que hoy prevalecen en muchas iglesias no católicas. No sé si vemos el problema. Este asunto no se quedó confinado al siglo XV, XVI, XVII. Hoy es un problema, es una manera de pensar, es una manera de tener miedo o de predicar, ya no de iglesias católicas unidas o trabajando bajo la supervisión inquisitorial, sino de iglesias cristianas no católicas. Por eso es importante retomar esto. ¿Cuáles son los riesgos? Miren, si nosotros tenemos este tipo de ideas de que las brujas sí tienen poderes, de que algún hermano le hicieron un trabajito, de que hay que deshacer hechizos, de que hay que luchar contra este tipo de demonios en una especie de guerra espiritual. Estamos cometiendo varios errores. El primero es que estamos compartiendo un terreno común con la superstición. Ese es el problema. Cuando los satanistas, los que hacen misas negras, se roban una hostia consagrada, pensando que esa hostia es Cristo y pretenden profanarla, están pisando un terreno común con el catolicismo y la doctrina de la transubstanciación. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con el cristiano que supone que la brujería funciona, que la brujería sí tiene poderes o que las brujas tienen poderes, magos, hechiceros y demás, ¿no? Hay un terreno común. Les puse alguna vez un ejemplo simplista, si ustedes quieren. Hay una escalera, una persona no cristiana y supersticiosa dice, no paso por abajo de esa escalera porque me va a dar mala suerte. ¿Y qué dice el cristiano que comparte el terreno supersticioso? A lo mejor pasa por abajo de la escalera, pero dice, me cubro con la sangre de Cristo. Estamos compartiendo un terreno supersticioso. ¿Qué errores hay ahí? Número 1,
que estamos aceptando cosas que la Biblia no dice. Esto es muy importante. La regla de la fe, la lámpara de la vida cristiana, es la Sagrada Escritura. Si algo en la Biblia no tiene cabida, no está dicho, no está enseñado, no tenemos por qué aceptarlo, especialmente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en este caso, podríamos preguntarnos, ¿alguna vez Jesús habló contra la brujería? ¿Los apóstoles deshicieron hechizos? Alguno de los enfermos que sanó Jesús le dijo, el problema que tú traes es que te hicieron vudú. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? En la Biblia no dice nunca nada parecido. Pensemos en caso contrario. Si Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo, segunda carta a los Corintios, y dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, donde vi cosas que no les puedo decir. Punto y aparte. Hoy los testimonios se usan al revés. Es que el Señor se me apareció y me llevó al cielo. Yo ya vi las calles de oro. El Señor me llevó al infierno. Yo ya vi a los glotones enjaulados que quieren comer y no les dan. Y entonces ya hacen doctrinas de lo que se imaginaron, de lo que sintieron, que, insisto, como experiencia subjetiva puede ser auténtica, pero en tanto que subjetiva, no me garantiza ninguna verdad más allá de la experiencia de esa persona. Los testimonios no son fuente de la doctrina, no son base para la doctrina. Si así fuera, ¿qué vamos a hacer con todos los otros ámbitos donde la gente también tiene testimonios? Si ustedes ven publicaciones de periódicos, sobre todo los más populares, van a ver anuncios de brujos, hechiceros, adivinos, y todos ponen testimonios. Es que yo fui y ya tengo trabajo, y ahora ya soy rico. Y mi esposo ya regresó a la casa. Y ahora sí me es súper fiel, ¿no? Pero no, hermanos, ni los testimonios ni la costumbre. ¿A qué me refiero con la costumbre? Si usted ha estado o estuvo en una iglesia donde esto era creencia común y materia de predicaciones constantes, y de repente usted viene y le decimos, la brujería no funciona, usted va a decir, pero ¿cómo no? Si a mí me lo han dicho tantas veces. Bueno, entonces no es la costumbre, no son los testimonios, es solo la palabra de Dios. Ese es el primer error. El segundo error es la falta de amor para con la bruja o el brujo. ¿Cómo la falta de amor? Sí, alguna vez les comentaba que hay videos por ahí donde el pastor está como haciendo guerra contra un brujo y se echan energías así con las manos, ¿no? Pero eso no es nada. En este libro se dice que las brujas son peores que Satanás, porque Satanás cayó de un estado natural, mientras que las brujas cayeron de un estado de gracia y por tanto son peores. Consecuencia de que sean peores, las torturas y castigos que se merecen están bien merecidos, ¿no? Y entonces no hay amor por esas personas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a una persona que se crea bruja o que le guste practicar la brujería? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¡Qué susto!, ¿verdad? No hay que juntarnos con ella. Esa es la actitud. Reprenderla. Atar los demonios que trae. Esa debe ser nuestra actitud. Denunciarla. A ver si la queman por ahí. Ustedes díganme cuál debe ser nuestra actitud. Amar a la persona.
Amar a la persona, hablarle de Cristo, mostrarle el amor, llevarle una gelatina, un pastelito, aunque va a sospechar, va a pensar que nosotros le queremos hacer brujería. Pero mostrarle el amor. Nosotros tenemos que mostrarle el amor. Un tercer error es suponer que el hombre tiene poderes sobrenaturales, que el hombre los posee. Ya dijimos que toda esta idea esotérica nos hace pensar que hay capacidades ocultas que tenemos que aprender a desarrollar. Entonces, suponer que hay personas que tienen ciertos poderes de adivinar, ciertos poderes de sanar, o de cuantas otras cosas para el bien o para el mal, de magia negra o de magia blanca, es otra equivocación que solo enaltece al ser humano. Otra equivocación es suponer que se puede hacer pacto con el diablo. ¿Cómo define la brujería el Maleus Maleficorum? Dice que es el que algunas personas hagan pacto con el diablo para usar fuerzas ocultas a fin de dañar al prójimo con un maleficio. Ahí está la idea de que yo puedo manipular fuerzas y de que con esas fuerzas yo puedo dañar a otras personas. Pero sobre todo de que se puede hacer pacto con el diablo. ¿Por qué está equivocado o equivocada la idea de que se puede hacer un pacto con el diablo? Esa es otra cosa que usted no debe de aceptar. No faltan los testimonios. Hermanos, yo antes de ser cristiano hice pacto con sangre con el diablo y cuando me convertí tuvieron que liberarme y tuve puros cuentos. Bueno, si creyó hacer pacto, está bien, lo aceptamos, pero no hay pactos con el diablo. Volvamos a nuestro primer punto. ¿Dónde dice la Biblia de un pacto con el diablo? ¿Hay algún versículo? ¿De dónde sale esa idea entonces? En la doctrina católico-romana, el bautismo como sacramento confiere la gracia, es decir, tiene el poder de que a la persona bautizada, aunque sea un niñito que no tiene conciencia, le confiere la gracia, le borra el pecado original, le hace hijo de Dios, le hace miembro de la iglesia. Entonces, en todos los países donde predominaba el catolicismo y prácticamente todos los habitantes habían sido bautizados desde niños, se suponía que entonces todos eran miembros de la iglesia e hijos de Dios. Y entonces es en ese contexto que nace la leyenda, la idea de que el diablo quiere a alguien sacarlo de esa relación de hijo de Dios. Y para eso Satanás le ofrece poder, riquezas, eterna juventud, y ya no les digo qué más, no vayan a querer la oferta. Pero el diablo sí ofrecía muchas cosas supuestamente que todos deseamos, ¿no? Éxito, muchos tesoros, lo que quisiera. ¿A cambio de qué? De que le diéramos el alma, ¿no? Se suponía que el alma era de Dios porque nos bautizaron de chiquitos. ¿Qué quiere el diablo? Que le demos el alma y entonces se hace un pacto con el diablo para darle el alma. Pero como se dan cuenta, esto no funciona. El bautismo per se no tiene ningún poder. El bautismo es una señal que confirma mi decisión de ser un discípulo de Jesús. No tiene ningún poder más que una función didáctica de que me quede muy claro que esa decisión de seguir a Cristo es una decisión seria. Si el bautismo no convierte automáticamente a un niño inconsciente en un hijo de Dios, cuando ese niño crece, cuando peca, cuando es un adulto y no se ha convertido, no ha creído en Cristo,
pues no es un hijo de Dios. No sé si me explico. Que las personas hayan nacido en una iglesia luterana, presbiteriana, católica, anglicana o la que quieran, hayan sido bautizados, hayan asistido tal vez toda su vida, pero si no han nacido de nuevo, si no se han convertido, no son hijos de Dios. Y si alguien no es un hijo de Dios, está perdido. Y si está perdido, ¿qué interés puede tener el diablo en comprarle el alma? ¿Y dónde dice la Biblia que el diablo compra almas? ¿No? No tiene sentido eso. Así que no existen los pactos con el diablo. Si alguien lo hizo pensando que era una cosa real, no necesita más que darse cuenta de que lo engañaron. No necesita ninguna liberación especial. Cuando suponemos que porque alguien jugó a la ouija, porque fue a una reunión espiritista, porque hizo pacto con el diablo, porque su abuelita era santera o por lo que quieran, suponemos que necesita una liberación, otra vez estamos en el terreno de la superstición. Si los ídolos son aires, son nada, ¿yo necesito ser liberado de la fe en un ídolo? O simplemente darme cuenta que ese supuesto Dios no existía. Si no existía, entonces no es ningún poder demoníaco que me poseía. No sé si me explico. Bueno, les leo la bula del Papa Inocencio VIII, que dio origen a esta persecución de brujas, a este libro, un documento del Papa Inocencio VIII, que no se los voy a leer completo, pero 2 párrafos. Últimamente ha llegado a nuestros oídos, no sin provocarnos las más amargas de las penas, la noticia de que en algunas partes del norte de Alemania, muchas personas de ambos sexos, despreocupadas de su salvación, se han abandonado a demonios, íncubos y súcubos, y por medio de sus encantamientos, hechizos y conjuras, y otros odiosos embrujos y artificios, han matado a niños que aún se hallaban en el útero materno, lo que también hicieron con las crías del ganado. Asimismo, arruinaron las mieses de la tierra, las uvas de las vides, los frutos de los árboles, y más, a hombres y mujeres, animales de carga, rebaños y otros tipos de animales, viñedos, huertas, praderas y campos de trigo, cebada y cualquier otro cereal. Estos malvados persiguen y atormentan hombres, mujeres, animales de tiro, rebaños, con terribles pesares e impiadosas enfermedades, internas y externas. Impiden a los hombres realizar el acto y a las mujeres concebir, por lo cual los esposos no conocen a sus mujeres. De manera blasfema reniegan de la fe que recibieron por el sacramento del bautismo. Y a instancias del enemigo de la humanidad se permiten cometer y perpetrar las más espantosas iniquidades y las más repugnantes adivinaciones con peligro de muerte para sus almas. O sea que brujos y brujas, según esta bula papal, tienen mucho poder. Hacen que haya tormentas, que haya enfermedades, que haya abortos, que los hombres sean impotentes, tienen relaciones con los demonios, etc. Por eso les decía que llegar a estos extremos de superstición, de culpar a otro de los problemas de los que quizá desconocemos las causas, es algo que no es afín al espíritu de la Biblia. La maldad tiene rostros más evidentes. Cuando el Señor dice, los envío como palomas
como ovejas de matadero. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver que en la esquina, en el parque, en la tienda, no falta quien quiere cometernos un fraude, quien quiere robarnos, quien quiere despojarnos, quien engaña, quien asalta, quien secuestra, quien asesina, ¿no? No necesitamos de la brujería para esas cosas. Son actos que los seres humanos hacen. Y echarle la culpa a personas a las que se acusaba de brujas, ¿por qué? Pues porque es una persona rara, porque tiene un lunar, porque tiene la nariz grandota, porque es pelirroja, por lo que quieran. Tiene la culpa de la sequía, tiene la culpa de la inundación, tiene la culpa del aborto. Bueno, los abortos hoy se practican por otras razones, de manera muy consciente. Incluso hay un grupo de feministas que se autonombra las brujas del mal, ¿no? No podemos aceptar la superstición que conlleva una bula como esta, que acusa a brujos y brujas de tener relaciones sexuales con íncubos y súcubos. Los íncubos serían demonios masculinos que tendrían intimidad con las mujeres. Este libro menciona un caso supuesto de un demonio que se acostaba con la esposa y el esposo y tenía relaciones con ella martes, jueves y sábado. Por quién sabe cuántos años. 6 años. Porque al 7º año ella se iba a morir. Y gracias a la Inquisición que la descubrió, la liberaron antes. ¿Cómo la liberaron? Pues quemándola, ¿no? Esto no es privativo de la Iglesia Católica. La Iglesia Protestante también creyó en brujas. No fue la Edad Media, de hecho. Fue el siglo XVI y XVII, el de las cacerías de brujas. También en la Alemania protestante, en donde se acusaba a una niña de 10 años de estar embarazada de Satanás. Y evidentemente fue quemada. Los súcubos serían demonios femeninos que seducen a los varones. ¿Qué dice el Deuteronomio? Vamos ahora al Deuteronomio, capítulo 18. Versos 11 y 12. Vamos a leer desde antes, desde el 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y tal vez usted diga, ¿por qué usted dice que no funciona, que no existe, si ahí está mencionado en la Biblia? Si aquí está mencionado en la Biblia como algo en lo que no debemos creer, pero no está diciendo que es verdadero. Precisamente no debemos creer en eso porque es un engaño. Ahora, aquí el texto no dice que dejemos de practicar, no prohíbe que practiquemos esas cosas porque funcionan y entonces le vamos a dar poder al diablo. ¿Verdad que no dice eso? Dice, porque con eso interrumpimos nuestra relación con Dios. ¿En qué sentido? Poner la fe en cualquier acción, objeto, fórmula, persona, fuerza, energía, que no sea Dios,
Es un adulterio espiritual. Nuestra fe tiene que estar solamente en Dios. Poner la fe en otra cosa, cualquiera, aquí hay una lista larga que acabamos de leer, es poner la fe en lo que no existe. Es poner la fe en el engaño. Creer en la brujería o creer en el hablar con los muertos, creer en los agoreros, los que adivinan el futuro, o en los sortílegos, los que usan objetos para conocer nuestra suerte, etcétera, es creer en un engaño. Sí, es un engaño satánico. ¿En qué sentido? En que nos hace que quitemos la fe que debemos tener solamente en Dios. A ver, quiero subrayar esto. ¿En dónde está lo demoníaco del espiritismo, la brujería o cualquier cosa de esas? ¿En que de veras funciona? ¿En que de veras hay unos demonios, hay unas brujas, hay? El engaño, lo demoníaco que tiene esto es, como en cualquier otra actividad, que nos haga poner la fe en lo que no es Dios. Nosotros debemos tener puestos los ojos en Cristo, nada más. A veces, las personas, aún conociendo algo de la palabra, tienen una situación desesperada y dicen, bueno, pues es que si me ofrecen aquí o allá solucionármelo, pues yo voy a ir a donde me ofrezcan una solución. Y así la gente acaba en estas cosas o medicinas alternativas, porque lo que quiere, por sobre todas las cosas, es una solución. Nosotros debemos esperar solamente en Dios. Y si Dios dice, bueno, no te voy a solucionar eso como tú quieres, pues que sea su voluntad. Por ejemplo, aquí no debe haber quien consulte a los muertos. ¿Eso quiere decir que sí se puede hablar con los muertos? Volvamos a la pregunta. ¿En el Nuevo Testamento Jesús o los apóstoles lo hicieron o lo prohibieron o nos advirtieron? ¿Verdad que no? O la relación sexual con demonios, que cité hace un momento, ¿realmente es posible? Es decir, sí me han tocado casos de personas que creen o sienten eso. En una ocasión llegó una hermana y me decía, es que yo a veces estoy en la calle o estoy sentada y de repente siento como el demonio me está violando. Sí lo siente, sí lo cree, pero mi pregunta es si eso es real. En otras palabras, la brujería, la magia, la necromancia no está más allá de la imaginación de las personas. No tiene una realidad física objetiva. Quédense con esta idea, por favor. La magia solo reside en la imaginación, en el engaño, en la ilusión, pero no en la realidad física. Si le otorgamos esa realidad, caemos en la superstición del que no conoce a Dios. Además, hay que dejar muy claro que la acción a distancia no existe. Los que hayan estudiado lo saben mejor, ¿no? La acción a distancia no existe. Pues siempre tiene que haber un medio de transmisión de lo que queramos, hasta del mensaje, ¿no? Es decir, ¿qué significa acción a distancia? Pues que acá tenemos la foto de alguien, le ponemos un alfiler y allá donde está, le va a doler la panza, ¿no? Eso no existe. Si alguien es dañado porque le dieron una comida supuestamente embrujada, pues lo que le va a hacer daño es lo que le hayan puesto a la comida, físicamente, químicamente hablando, no la brujería. Y a veces ni siquiera se necesita pensar en brujería, ¿no?
Luego comemos en la calle y ya nos enfermamos y ninguna brujería hubo, ¿verdad? El problema, pasando ahora al ámbito cristiano, el problema es que trasladamos el pensamiento mágico a la iglesia y le ponemos el disfraz de un lenguaje cristiano. Muchas iglesias hoy están creyendo en principios de brujería. Bueno, ya vamos a dejar el martillo de las brujas por acá. Muchas iglesias están creyendo en principios de brujería con lenguaje cristiano. Por ejemplo, una especie de cacería de brujas y de objetos endemoniados, ¿no? Cuando las personas andan ahí diciendo, es que Dios me revela, es que yo siento en mi espíritu que esta cosa está endemoniada, que esto que tienes aquí tiene demonios, que esto que tienes acá es una maldición, que tus problemas están porque este objeto o esta cosa no te permite ser bendecido por Dios. Y es que yo siento que tal te hicieron brujería. Hay una iglesia que tiene sus programas en la televisión. Y ya tiene varios años que empezaron a mezclar más estas cosas. Y recuerdo una ocasión en que llegaba la carta explicando el problema y una especie de pastora o profetisa leía la carta y no solamente daba un consejo, sino decía que el Espíritu le revelaba que a esa persona le habían hecho brujería y que entonces en ese momento iban a orar para deshacer la brujería. ¿Han oído ofertas o expresiones de cursos de milagros? Pensar que se pueden hacer cursos de milagros es pensamiento mágico. Los milagros los hace Dios, solamente Dios, y los hace cuando Él quiere. Los milagros no los hacemos nosotros, porque ahora hay apóstoles y profetas que se anuncian, se exaltan, diciendo que ellos hacen milagros. Bueno, en ese sentido, ya la Iglesia Católica creo que está más avanzada, porque en el Concilio Vaticano II, que fue allá en los años 60, se decretó claramente que los santos no hacen milagros, que los milagros los hace Dios. Y ahora resulta que los evangélicos dicen que el apóstol fulano hace milagros, o ya están peor, ¿no? Nosotros no hacemos milagros, ni podemos manipular diciendo, hermanos, vengan el miércoles, porque el miércoles es culto de milagros. O sea, Dios ya está avisado, ¿eh? Señor, el miércoles de tal a tal hora tienes que hacer milagros aquí, porque yo ya dije. También han oído como transmitir la unción. Vengan a la campaña porque va a venir el profeta tal y nos va a transmitir la unción. Entonces al Espíritu Santo se le está imaginando como una especie de energía que algunos tienen y que ellos pueden decidir compartirnos. Pero no es así. La unción significa que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y en quién está el Espíritu Santo? En todos los que hemos creído. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Y además, el bautismo del Espíritu Santo es una bendición que se ofrece para todos nosotros. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el profeta Joel, que se cumple en Pentecostés. Así que usted no necesita que alguien le transmita la unción. ¿Qué pasaría si hoy yo digo, a ver, hermanos, ¿quiénes quieren la unción? Yo se las voy a transmitir. ¿Qué tienen que hacer en ese momento? Se van a otra iglesia, ¿verdad? Claro. Activar la fe. Ahí hay otra frase. Frases que se están usando mucho, de manera, diríamos que convencen a las personas, que hacen que la gente vaya, que ofrende. Tienes que activar tu fe.
como si la fe fuera un poder, pero creo que ya quedó claro que la fe no es ningún poder. La fe no es más que confiar y aceptar lo que Dios me ofrece. Otra frase es desbloquear los dones. Esa se parece a lo que dije al principio de que suponer que la gente tiene los poderes en sí. Ah, tú tienes tal poder. Eso se maneja mucho en el espiritismo, ¿no? Le tocan a un niño la cabeza y dicen, no, este tiene la mollera abierta, este es bueno porque va a recibir. No traemos ciertos dones, ciertas capacidades ya extrasensoriales, ¿no? Los dones son dones del Espíritu y no se tienen que desbloquear los dones. También dicen, el poder de lo que dices, el poder de las palabras. Ya ven que en Sanborns venden mucho libro chatarra, ¿no? Y ahí viendo los libros, había unos libros no cristianos. Uno se llamaba El poder de la palabra y otro se llamaba La palabra, tu varita mágica. Esta es la misma idea de los cristianos que dicen que lo que digamos es lo que va a pasar. Si decimos cosas positivas, van a pasar cosas positivas, y si por el contrario decimos cosas negativas, nos va a ir mal. Entonces hay que decretar, hay que hablar. Otras frases son revelaciones profundas, ¿no? Los apóstoles modernos, hermanos, hoy les voy a compartir unas revelaciones profundas que el Señor me dio. Bueno, es que la Biblia no es un libro esotérico. Ahí está abierto para todos. Tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Muy cerca de eso, los secretos espirituales. En esta iglesia, hermanos, tenemos secretos espirituales. Ya nos cambiamos al esoterismo. Es el esoterismo en donde se supone que no todas las personas están iniciadas, iluminadas. Solo los grandes maestros tienen esos secretos que nos pueden compartir. Toda la idea de liberaciones en cristianos, de liberar de pecados y de maldiciones como si fueran demonios, es una idea mágica. Ya dijimos que los pecados son pecados, no son demonios que nos obliguen a pecar. Los problemas son problemas y las maldiciones no existen. La única manera en que la Biblia habla de maldiciones es cuando se refiere al justo castigo de Dios para el que quebranta la ley. Pero maldiciones entendidas como malas vibras, energías negativas que alguien nos puso, eso en la Biblia no existe. Encontré un seminario de este tipo, ahora hay muchos, ¿no? Y entre las materias que enseñan, bueno, está una que se llama liberación, esta otra que se llama desdoblamiento espiritual. Un seminario de iglesias cristianas. Y uno se pregunta en qué momento nos cambiamos a los viajes astrales del hinduismo o del esoterismo, ¿no? Imagínense. Esta idea está en algunos libros de las librerías cristianas. Es que yo entré en oración y ayuno y entonces mi espíritu salió de mí y el Señor me llevó a quién sabe dónde. Cuidado, eso tampoco es bíblico. También hay otra materia, ¿no? Incluso un taller, es un taller práctico. ¿Cómo enseñar a soplar? Sí, porque hay unas personas hacia el frente y entonces le soplas y se caen. Y hay talleres de cómo enseñar a soplar para que las personas se caigan, ¿no? Todo lo que es el avivamiento se ha tergiversado. Se ha dejado el entendido de que el avivamiento es un renacer de nuestra obediencia a Cristo, de nuestra entrega, y es la presencia amorosa del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora se piensa que avivamiento son experiencias, emociones, actividades sensacionalistas. También códigos de la Biblia. Es que en la Biblia hay códigos secretos.
rompimientos espirituales. Estaba viendo ahora unas predicaciones. Son puras cosas que están de moda, hermano. Tal vez usted no esté muy enterado, pero sí. Rompimientos espirituales. Te sientes como atorado, como que no pasas a otro nivel, como que algunas cosas no se resuelven. Necesitas un rompimiento espiritual. Bueno, y todo esto, estas frases y muchas otras, todas pasan por la invitación o más bien la conminación a sembrar. Es decir, a ofrendar, a pagar. A pagar por la unción, a pagar por los milagros, a pagar por la bendición. A esto le podríamos llamar las indulgencias del siglo XXI. Casi todas las predicaciones terminan, si no es que se tardaron más de la mitad del sermón, hablando de tienes que dar. Decía uno de estos predicadores, no sé si lo mencioné la semana pasada o no, pero decía, Jesús no se enojó porque Judas lo traicionó. Jesús no se enojó porque Pedro lo negó. ¿Cuándo se enojó Jesús? Cuando echó los mercaderes del templo. Entonces, ¿cuándo se enojó Jesús? Cuando no ofrendamos bien. No se enojó ni por Judas, se enojó porque no ofrendamos bien. Entonces, hermanos, a ofrendar bien. ¿Verdad? Porque siento en lo profundo de mi espíritu que aquí hay una persona a quien Dios le ha puesto en su corazón dar hoy 50,000 pesos. A ver, ¿quién es, hermanos? Hágale caso a Dios. ¿Sí? O sea, estas manipulaciones de todos estos pensamientos mágicos tienen que pasar por la cuestión del dinero, porque hay una especie de condición para recibir esa bendición. Como se afirma en algunos programas de televisión, aquí está la unción. Si usted quiere su milagro, mande ahorita mismo su ofrenda. Aproveche que ahorita está fluyendo la unción. Se cosifica al Espíritu Santo. Hermanos, a la distancia, manden ahorita su ofrenda. Pero vamos a ver Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando pensamos que la relación con Dios es un poder, ahí está el primer error. Los dones, los milagros, las bendiciones no son poderes. Se producen por el amor de Dios en una relación amorosa con nosotros. Entonces Simón está pensando que hay poderes que él no tiene. Él era un mago que había hecho creer a la gente que tenía muchos poderes. Dice, bueno, ese poder me falta. ¿Qué hago para tener, además mis otros poderes, tener este poder? Pues muy sencillo, lo compro. Aquí está este dinero para que ustedes me bendigan con ese poder. Simón pensó que eran unos predicadores del canal Enlace, pero Pedro y Juan no eran del canal Enlace, ¿verdad? Entonces lo reprendieron y le dijeron que su corazón no era recto. Cuando buscamos poderes y cuando estamos dispuestos a pagar por los poderes o a cobrar por los poderes, nuestro corazón no es recto. Así que cuando hay codicia, hay superstición. Y entonces damos cabida a los fetiches, objetos, al aceite consagrado, al agua bendita,
a estar clamando y cubriendo todo con la sangre de Cristo. Dice una cantante que se supone que se hizo cristiana y que ahora predica, de cuyo nombre no quiero acordarme, que ella todo lo cubre con la sangre de Cristo. Está su carro, su casa. Imagínense nomás, si la sangre de Cristo sirve para cubrir carros, es de denigrar la sangre de Cristo, ¿no? Decir que cuando ella cubre a sus hijos con la sangre de Cristo está garantizado que salieron con bien y van a regresar con bien. Dios se convierte en ese amuleto contra las adversidades. Mantos ungidos, paños. Ahora muchos cristianos se han comprado su manto de oraciones judío, el talid, ¿no? ¿Sí lo conocen? Por aquí en las exposiciones lo pueden ver. El talid. Ya están todos ahí orando con su talid o tocando el shofar para reprender demonios. En contraste, vamos allá a regresar a Hechos 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. No vemos nunca a Pablo vendiendo milagros. No vemos a Pablo deshaciendo brujerías, ni ninguna de las cosas que hemos mencionado. En ninguna de sus epístolas nos habla de activar dones, de desbloquear la fe o al revés. En ninguna de las epístolas dice, debes de tener grandes sueños porque Dios es muy grande y entonces si tu sueño es grande, pues Dios te va a dar milagros grandes. Siempre las epístolas tienen el contenido de lo que aquí nos dice, habiéndolos exhortado. ¿Qué pudo haberlos exhortado Pablo? ¿En qué pudo haber consistido esa exhortación? Por lo pronto, por el contexto sabemos que no eran decretos. Yo decreto que todos los de Éfeso van a ser muy bendecidos. ¿Verdad? Pablo no dice eso. Tampoco les profetizó en el sentido de llenarles la cabeza de cosas grandes y bonitas. No ordenó, no declaró, no bendice como si él tuviera el poder. Pablo siempre dice, la gracia de Dios, la paz, la gracia sea con ustedes. ¿De quién es esa gracia y esa paz? De Dios. Si yo oro y yo digo, hermanos, yo los bendigo, ya estoy mal. Yo no tengo ningún poder para bendecir. Y que yo diga, yo los bendigo, no les sirve de nada. ¿Yo qué tendría que decir? Señor, bendícenos, ¿no? Pero yo les bendigo que todas sus deudas se van a cancelar. Oh. Eso sí, con su respectiva ofrenda, ¿no? Nosotros no bendecimos en ese sentido mágico, ¿eh? Bendecir en la Biblia, si queremos bendecir, tiene que ser en un sentido práctico. Te comparto la comida, te hablo palabras de edificación, te ofrezco mi amistad. Eso es bendecir, pero no andar diciendo que yo te bendigo y yo declaro que va a pasar esto y que va a pasar aquello y entonces ya supuestamente tú recibiste de mí algo muy grande. En realidad, ¿qué remedio podemos poner a todas estas cosas? Mantenernos en el centro del mensaje. Si no queremos caer en tantos engaños, la cantidad de predicaciones, de predicadores, de maestros, de videos con falsas doctrinas es muy grande. Si no queremos caer en estos engaños, ¿qué necesitamos? Mantenernos en el centro del mensaje. ¿Quién es el centro del mensaje? Cristo. Necesitamos mantenernos con los ojos puestos en Cristo. Poner los ojos en el milagro, en mis dones, en la unción, en los poderes, en las revelaciones, es distraernos de Cristo. Vamos a poner nuestros ojos solamente
en Cristo. Ahora bien, ¿qué implica eso? Partamos de lo que la Biblia define como ser cristiano, el que invocar el nombre del Señor, es decir, rendirnos al señorío de Cristo. Lo esencial es rendirnos al señorío de Cristo. ¿Eso qué implica? Bueno, si yo deseo e invoco a Jesús como el Señor, como el dueño de mi vida, eso implica, número uno, un arrepentimiento. Recuerden que arrepentimiento es la decisión de cambiar de rumbo. Yo estaba viviendo como dueño de mi vida. Cuando yo le digo a Jesús que Él sea el dueño de mi vida, si eso es auténtico, implica que yo estoy decidiendo cambiar el rumbo a lo que Jesús quiera, no a lo que yo quiera. Entonces, arrepentimiento, que es algo que en estos ámbitos prácticamente no se predica. Decir que en esta semana Dios los bendiga con abundancia, con paz, que los proteja con todo, que tengan unos días muy bonitos y exitosos. ¿Y el arrepentimiento dónde quedó? ¿Por qué todo va a ser bonito? ¿Por qué todo me va a salir maravilloso? ¿Acaso soy un ángel? Soy una persona que peca, soy una persona que necesita arrepentirse, que necesita corregir. Bueno, también implica fe. ¿Pero qué es la fe? No es un poder de obtener cosas. La fe no es una manera de recibir un milagro. La fe es aceptar el regalo del perdón y la vida eterna. Porque Dios lo prometió, porque Dios mandó a su Hijo por eso, para morir y mostrarnos el gran amor con que nos ofrece perdonarnos, reconciliarnos, estar con Él eternamente. Dios nos da muchas bendiciones cuando reconocemos a Jesús como Salvador. Acabo de mencionar lo que a nosotros toca. Invocar a Jesús como Señor, con la decisión de cambiar, y la fe como aceptación de lo que Dios me promete. ¿Sí? Eso me toca a mí. Pero, ¿qué hace Dios? Cuando una persona se convierte, cuando cree en Cristo, ¿qué hace Dios? Son muchas cosas. Nos hace nacer de nuevo, nos justifica, nos santifica, nos adopta como hijos, nos redime, nos hace parte de su cuerpo. Aquí nada más menciono 6 cosas, ¿no? Lo que Dios hace es mucho. Si entendemos eso, si tenemos claro esto que es la base del Evangelio, hay muchas doctrinas que no nos van a engañar, que no nos van a mover de la base bíblica. Porque, por ejemplo, decir que un cristiano está endemoniado o que tiene maldiciones o que tiene que andar buscando su milagro y demás, es incoherente con esto que acabamos de decir. Cuando Jesucristo me salvó, número 1, nací de nuevo. Es decir, soy una nueva criatura, ¿no? Tengo una vida espiritual ahora. Número 2, fui justificado. Eso quiere decir perdonado y declarado inocente. Fui santificado, es decir, ahora soy propiedad de Dios. Participo de la dimensión de lo divino. Número 4, fui redimido. Eso quiere decir libertado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud de la ley. Fui hecho miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, ahora soy parte de la iglesia. Fui adoptado, es decir, ahora soy un hijo de Dios. Y podríamos dar más detalles de todas las cosas maravillosas que suceden cuando creemos en Cristo. Si eso lo tenemos claro, entonces hay doctrinas secundarias o incluso erradas que quieren desenfocarnos, pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo siempre en la mira. Estamos identificados
con su muerte, con su resurrección, con su retorno. Nada más. Siempre Cristo el centro. Cualquier tema, cualquier doctrina, cualquier interpretación bíblica, cualquier libro, vamos a ver. ¿Esto cómo se relaciona con el hecho de que Dios me ha perdonado y me ha hecho su hijo? ¿Cómo se relaciona con que estoy en paz con Dios, como cantamos al principio? ¿Cómo se relaciona esto con estar identificado y ser partícipe con Cristo en su muerte, en su resurrección y en la esperanza de su regreso? Esa doctrina básica es nuestro fundamento. De ahí no nos tenemos que mover, hermanos. Hay muchas cosas que aprender, sí. Hay muchas cosas profundas, sí. Hay muchos pasajes difíciles, claro. Y en la medida en que aprendemos, nuestra vida cristiana estará mejor equipada para que vivamos como Dios quiere, sí. Pero siempre partiendo de lo que es fundamental. El apóstol Pablo dejó la ciudad de Éfeso llena de magia, capital, vamos a llamarle así, capital de la adoración a la diosa virgen, exhortando a la iglesia a seguir adelante. Lo que él predicó allí no fue semejante a las doctrinas que las personas en la superstición tenían. Él simplemente predicó a Jesucristo. Por eso leímos ese resumen o especie de resumen, ¿no? Pablo bautizó en agua, oró para que recibieran el Espíritu Santo, Dios hizo milagros a través de él, la gente confesaba sus pecados, quemaron sus textos mágicos y finalmente muchos dejaron de adorar a la diosa Artemisa, a la diosa Diana, porque se dieron cuenta que no existía, simplemente era aire. Y nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Entonces, ni para mal, es decir, por temor, no podemos creer en brujerías. Ni para bien, es decir, es que voy a mi curso de milagros. Nuestra fe está solamente en Cristo. ¿Sí? Amén.